Este 15 de enero el presidente Rafael Correa cumplirá 5 años consecutivos en el poder, algo que no ocurría desde hace un siglo con la última presidencia de Eloy Alfaro y que en el siglo XIX solo lo lograron Juan José Flores y Gabriel García Moreno. Es nuestra invitada la doctora Lourdes Tibán, asambleísta de Pachacutic por Cotopaxi, para iniciar un ciclo de análisis a 5 años de correísmo. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días a usted, muy buenos días al país, que el 2012 sea de mejores oportunidades para todos los ecuatorianos, como quisiéramos que todos en el Ecuador el próximo año festejemos, con minifalda o no, pero que festejemos con una buena cena, con que todos tengan trabajo y comida, sobre todo salud y vida. Doctora, Pachacutic apoyó inicialmente la propuesta de una revolución ciudadana y usted estuvo en la posesión simbólica de Sumbagua, cerca de Correa, Evo Morales y Hugo Chávez. Fue secretaria ejecutiva del CODEMPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, hasta enero del 2009, 3 meses después de que entró en vigencia la Constitución de Montecristi. Usted renunció a ese cargo por discrepancias con el presidente. ¿Cuál fue el motivo de su discrepancia con el presidente Correa? Bueno, el país conoce que el movimiento Pachacutic y la CONAIE apoyamos a una agenda política planteada por el presidente de la República, en ese entonces como candidato, y no había pasado, creo, un año, y el movimiento indígena, cuando comenzamos a trabajar el tema de la plurinacionalidad, recuerdo claramente mayo del 2007 debe haber sido, cuando era el Día de la Madre, eso jamás lo vamos a olvidar. El presidente de la República cantó una canción y dijo que nos vayamos. Y yo creo que el movimiento indígena por dignidad, el Pachacutic por dignidad, abandonó al gobierno de Rafael Correa. Desde entonces hemos hecho una oposición frontal. Esto no tiene nada que ver con negociaciones individuales, nada por el estilo. Es una oposición colectiva. Muestra de eso la coordinadora de izquierda plurinacional va aglutinando a toda la izquierda que ha abandonado al gobierno nacional en estos 5 años de gobierno. Lo que ha quedado es precisamente con gente de la derecha, es lo que ha quedado con la gente de la partidocracia, es lo que ha quedado con la gente que ha hecho tanto daño al Ecuador y ahora la partidocracia es parte del gobierno. De manera que celebrar los 5 años para el gobierno debe ser, sí, afortunado. No hemos querido nosotros entrar como anteriormente con otros gobiernos a las mesas de diálogo. Sí, una vez intentamos, incluso institucionalizando un decreto de diálogo que fue lo más desastroso desde mi punto de vista. Sin embargo, no hemos querido nosotros meternos a ser parte del gobierno, porque definitivamente cuando la agenda planteada por el gobierno en la campaña electoral quedó afuera, ¿qué sentido tiene ser parte de estos 5 años? El gobierno tendrá sus festejos, el pueblo en las calles dice otra cosa, el pueblo en las calles en estos días que he salido a recoger firmas para el Pachacutic, la gente dice, vea doctora, si usted me asegura que Correa ya no va a ser presidente, yo le firmo. Digo, eso sería deber en democracia. Para eso hay que inscribirnos, hay que organizarnos, estamos consolidando una izquierda plurinacional, de manera que ahí veremos qué es lo que pasa, pero que el gobierno haya o no haya hecho... Bueno, doctora, a ver, pero vamos ahora a hacer una revisión somera de la acción política especialmente. La promesa fundamental al pueblo de aquello que se presentó como una revolución ciudadana fue terminar con el secuestro de las instituciones democráticas por parte de la partidocracia. Ahora, después de 3 años de vigencia de la nueva Constitución, es necesario pues un balance de la situación en que se encuentran las instituciones del Estado. Comencemos con la función legislativa. Brevemente, ¿cuál es su diagnóstico? A ver, precisamente de eso que ha criticado el presidente de la República, ahora lo ha triplicado en su gobierno. En la independencia y autonomía de las instituciones, así tenía que ser. Sin embargo, hoy miramos a un presidente de la República que, aunque no tenga buenos resultados, avanza a manejar las 5 funciones del Estado, incluido el 6º poder más grande del país, que es la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional está en manos del Ejecutivo y desde el Ejecutivo se dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Por eso es claramente lo que el presidente acaba de decir. Ha festejado con 2 o 3 personas más que no siendo del gobierno, hacen el juego a Rafael Correa, aporta con sus votos y con eso
ha logrado deslegitimar el trabajo legislativo. Qué bueno sería que él diga, bueno, la legislatura ha hecho un trabajo independiente, ha hecho un cambio a la práctica de la partidocracia, pero todas las prácticas que se criticó al Congreso, hoy Rafael Correa lo hace. Él ha dicho claramente que es normal y además es justo llegar a acuerdos con asambleístas de las provincias a cambio de obras, a cambio de dádivas para ciertos asambleístas, y eso en el pasado era criticado. Ahora, con el apoyo de la partidocracia, fácilmente Rafael Correa puede llegar a acuerdos en el legislativo, de manera que nos sorprende. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un Alexis Mera llegando a las 5 de la tarde a la asamblea. El presidente Cordero inmediatamente suspende la sesión y dice, nos vemos los próximos días o la próxima semana. De manera que en el secuestro de las instituciones públicas por parte del Ejecutivo, yo creo que sí ha dado pie con bola el gobierno nacional. Es decir, que se cambió. Antes había más bien un secuestro que había del Congreso, del Ejecutivo, y entonces cambiaban de presidente cada año y medio, ahora se volteó la tortilla. Pero pasemos a la función de transparencia y control social, puesto que la lucha contra la corrupción fue un gran caballo de batalla para captar el apoyo ciudadano. Pero ya son 5 años. ¿Cuál es el saldo de la función de transparencia y control social, una nueva función para que sea efectiva la lucha contra la corrupción? Bueno, lo que hemos visto es más bien de un trabajo mucho más, ¿qué diríamos?, con mucha novelería, tal vez el Consejo de Participación Ciudadana, pero lo que no hemos visto, lo otro, este quinto o el cuarto poder, lo que hemos visto es las mismas personas puestos por Rafael Correa. A través del Consejo de Participación se pensaba que era la mejor novelería de Montecristi, era el tema de participación, la silla vacía, que se va a elegir a los representantes de los entes de control a través de la participación ciudadana. Pero miremos los resultados. Todos los órganos de control y todas las instancias que hasta hoy el Consejo de Participación ha nombrado son funcionarios del gobierno de Rafael Correa. De manera que no podemos nosotros haber desperdiciado esta gran oportunidad que dio la Constitución de hacer participar a la ciudadanía, de acabar con la gente politizada, de decir que la gente que vaya a estos nuevos cargos sean verdaderamente para control y no para tapar la alcahuetería del gobierno en actos de corrupción. De manera que lo que se ha hecho es asegurar gente, por ejemplo, en el Consejo Electoral. ¿Cómo vamos a tener confianza en un Consejo Electoral? Vamos a ir a la función electoral. De Alianza País. Vamos después a la función electoral, que es fundamental. Ahora, en cuanto a la función judicial, que tiene mucho que ver con los órganos de control, la despartidización de la justicia es una canción que la vienen cantando desde hace 15 años. Ahora, ¿en qué estado se encuentra? ¿Se le está metiendo mano? ¿Cómo va eso? Bueno, yo creo que sería de ver en qué termina este concurso que inició el Consejo de la Judicatura. Nosotros sí aspiramos, porque este sí es un mandato del pueblo ecuatoriano, se hizo a través de la consulta popular, de manera que los ecuatorianos sí queremos verdaderamente justicia y no una instancia de persecución política como ha hecho el gobierno nacional a través de algunos jueces a control remoto, que lo maneja desde el Ejecutivo, e inmediatamente, incluso con sentencias realizadas, los jueces han salido al paso del pedido del presidente Correa. Nosotros sí queremos una justicia, por ejemplo, que lastimosamente digo, hay algunos jueces que sí han cumplido con el mandato del gobierno, pero también ha habido, por excepción, jueces como el caso del coronel Carrión, que dieron la razón a un inocente, como es el coronel Carrión, y ahora resulta que la disciplina institucional va más allá de la justicia. Sería de poner en un equilibrio en el Ecuador qué es lo que pesa. Si el coronel Carrión salió inocente, ¿cómo es que sale destituido entonces de la Policía Nacional por acciones disciplinarias? De manera que sí creo que hay que hacer un equilibrio, una armonía entre las normativas nacionales y las normativas internas de las instituciones a fin de ir logrando esta armonía que requiere el verdadero. Ahora, pero ¿de qué armonía podemos hablar cuando nosotros vemos que el Código Orgánico de la Función Judicial, que justamente se lo dictó durante este periodo, establece en sus primeros artículos toda una serie de normas imperativas para los jueces para que se apliquen de manera prevalente los tratados internacionales de derechos humanos? Pero ¿qué está ocurriendo justamente en todos los juicios más sonados que lleva a cabo la Administración de Justicia, donde no se cumple ni con la Constitución ni con
ni con el Código Orgánico de la Función Judicial. O sea, ¿qué garantía puede existir de que un Poder Judicial sea realmente nuevo o sigamos peor que antes? Lastimosamente lo que pasa al interior del país en el tema justicia nos va a llevar vergonzosamente todos los casos a la Corte Internacional o en ámbitos internacionales a buscar lo que no podemos encontrar en el Ecuador, y precisamente nosotros lo que deberíamos hacer es dar legitimidad, dar confianza en el país y no buscar hacia afuera. Pero si esto continúa así, vamos a tener que en todos los casos ir a demostrar afuera que adentro no funciona absolutamente nada. Los instrumentos internacionales son manejados al antojo y a la coyuntura, a quien le favorece y a quien le desfavorece. No puede ser que el caso La Cocha, por ejemplo, que es un caso tan sonado y que la OIT habla perfectamente claro de cómo aplicar el caso de justicia indígena, la Corte Constitucional, vamos 2 años en este abril y no ha resuelto una pinche consulta de la aplicación de la Constitución, el artículo 428. Para eso tienen que esperar 2 años para decir cuál es la norma que tiene que regir. Sin embargo, nosotros creemos que si tuviéramos autonomía en las instituciones, si tuviéramos independencia, la Corte Constitucional, los juzgados actuarían con transparencia y de alguna manera lograríamos lavar esa mala imagen que comenzamos a tener a nivel internacional, en que la justicia se aplica al más poderoso, a favor del más poderoso o a favor de quien lo solicita, y no a favor de quien tiene la razón, de manera que estos y otros temas tendríamos que ir mejorando. Ahora, la función electoral de la que hablábamos hace un momento, que es la base de la legitimidad de un régimen que ha ganado 3 consultas populares y 3 elecciones en 5 años. ¿Sobre qué diseño está encarrilada la garantía del sufragio libre? Mire, acabamos de tener un consejo electoral con 5 miembros exfuncionarios del gobierno, pero también para complementar eso acabamos de tener una ley de la democracia, una ley electoral reformada al antojo y al gusto y al tamaño del presidente de la República. Él dice con qué distribución de escaños voy a sacar 3, 4 asambleístas más, con qué forma de participación en primera vuelta o en segunda vuelta voy a tener más asambleístas. ¿Cómo pienso seguir controlando el legislativo? Entonces acaba de hacer una nueva ley que aprobó con 63 votos y ahí está. Entonces, por un lado, maneja la legislatura para orientar un triunfo ya adelantado en el Consejo Electoral. Frente a eso, yo creo que los organismos internacionales deberían poner ojo en el Ecuador. No podemos nosotros, lastimosamente, en la Asamblea nosotros hemos quedado con 61 votos, y un voto es el que define en el Ecuador sobre las leyes vigentes y también sobre las reformas que el presidente manda para con imaginarios de que en el supuesto de que la gente, vea, lo que acabo de decir en el reportaje de inicio me da mucha pena. Precisamente esos asambleístas o esas asambleístas que van con minifalda y están en condiciones de armar fiesta hasta las 4 de la mañana y darle gusto al presidente de la República, esas son la gente que no aportan en la asamblea, pues, pero con el debido respeto. Qué bueno sería que el presidente diga, vea, me han demostrado un resumen de intervenciones, número de proyectos que han presentado, la calidad de consensos políticos y acuerdos que se ha hecho en la legislatura para sacar al país adelante. Bueno, pero la mayoría de los proyectos vienen desde el Ejecutivo, incluso la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue un proyecto del Ejecutivo y luego él veta. Ahora, doctora, para concluir, algo bueno ha de tener el gobierno, si no el presidente Correa no tendría la aceptación que aún conserva en vastos sectores ciudadanos. ¿Qué puede señalar así concretamente, someramente, como algo positivo en el gobierno? Algo bueno que el presidente es bastante estratégico. Mire, en cualquier otro gobierno de la derecha, los paquetazos venían en enero. Hoy vino a través de proyectos de emergencia económica durante todo el año, se ha ido subiendo, y la última ley que entra en vigencia, y vea, tan inteligente es del presidente, que en diciembre aplicó la ley de impuestos ambientales para que en diciembre las cosas queden subidas y en enero ya no aparezca el paquetazo, de manera que nosotros sí
sí creemos que el Ecuador, todos los ecuatorianos, las ecuatorianas deberíamos comenzar a reflexionar qué es lo que está pasando en el país. De ahí que en algo bueno que nosotros hemos aplaudido, yo he aplaudido desde la Asamblea Nacional la gestión del señor vicepresidente de la República. ¿Quién puede desconocer ese trabajo social que ha hecho el vicepresidente y sin insultar a nadie y sin sacar brillo a nadie, sino un trabajo como una política de Estado? Algo bueno que ha hecho el gobierno, dice que ha incrementado, sí, ha incrementado inversión social, pero el resultado es un desastre. ¿Por qué? Porque para lograr resultados el presidente no ha logrado cortar el grado de corrupción en este régimen, de manera que habiendo un incremento en el área social, sigue faltando médicos, sigue faltando medicina en los hospitales, sigue faltando maestros, 50,000 maestros sin nombramiento, 50,000 maestros a contrato para tener al antojo del régimen, de manera que habiendo algo bueno, esas acciones intermedias hace de que el gobierno nacional ahora festeje los 5 años envuelto en corrupción, envuelto en gente chantajeada que ha quedado sin trabajo, más de 5,000 funcionarios, sin estabilidad laboral. Ese tipo de cosas no sé si le saque brillo al gobierno en estos 5 años de gobierno. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo.